Capítulo 2, apartado B, los determinantes de los sustantivos. En este vídeo vamos a hablar de cuándo utilizar los artículos y cuándo no. Tenemos dos tipos de artículos. Artículo determinado, el la, los, las, en el que sabemos exactamente de quién o qué objeto estamos hablando, ¿sí? Si decimos el perro, sabemos de qué perro estamos hablando. Bueno, a veces cambiamos el género para que no haya confusiones. Entonces, la palabra hacha, cuando en español tenemos la hacha, como aquí tenemos una A y aquí tenemos el sonido A, no importa que esté la H, un nativo hablante leería esto lacha, todo unido. ¿Por qué? Porque la fuerza está aquí y se contrae. Entonces, para que no haya confusiones, como antes todas las personas no sabían leer, se escribe hoy en día el hacha, ¿sí? Aunque la palabra es femenina y decimos que está rota, tenemos que decir el hacha. Y es una regla que se llama cacofonía. Lo mismo con águila, como la A primera es fuerte, no decimos la águila, sino el águila blanca. Ahora, si tenemos el plural, las hachas, no afecta porque como tenemos una S, no tenemos el sonido A junto con el sonido A. Tampoco afecta si tenemos una palabra donde la fuerza está más adelante, como amiga, porque aquí sí vamos a leer la amiga, vamos a separarlo en dos golpes de voz, no vamos a decir la amiga. No va a haber ninguna confusión posible. Bueno, ¿cuándo utilizamos el artículo determinado? Muy diferente a inglés. En español, siempre que hay un sujeto, siempre hay un artículo. No podemos comenzar jamás una oración con un sustantivo. Yo no puedo decir, alumnos vienen a la escuela. Eso no existe en español. Entonces, ¿cuál es el sujeto de quién hablamos o quién hace la acción? Puede ser una persona concreta, como la vecina del quinto piso es tonta, o algo general, el odio es malo. En inglés diríamos hate is bad, pero en español el odio, el sujeto siempre con artículo. También algo diferente en inglés es con las partes del cuerpo, la ropa. Los verbos reflexivos no piden el posesivo como en inglés, piden el artículo. Me pongo la chaqueta, me corto el pelo. Entonces, no es I cut my hair, no utilizamos el posesivo, sino el artículo, los reflexivos. También con los verbos como me gusta, me interesa, me molesta. ¿Por qué? Porque el sujeto de la oración en realidad aparece al final y hemos dicho que el sujeto siempre necesita la tilde. Entonces, me gusta la pasta, me gustan las zanahorias. También con las comidas, las horas y las fechas. Comí pescado en la cena, son las 12. Nombres de calles, avenidas y geografía. El K2 es un monte, el sur, el Nilo, la avenida. Ahora, ¿cuándo no podemos utilizar el artículo? Cuando hablamos de títulos de respeto y de religión. Don, doña, santo, santa, sor y fray. Sor es para las monjas y fray es para los frailes. Entonces, don Miguel se rió del nombre de doña Carlota. Y algo diferente en inglés es con los reyes o números romanos que tienen los reyes. Decimos Carlos V, Enrique VIII y no decimos Henry VIII, solo Enrique VIII. No existe el artículo en esos casos. Bueno, un poquito más complicado. Hay veces en los que sí se utiliza el artículo y otras en las que no. Depende de la situación específica. Bueno, cuando tenemos un objeto directo, es decir, pregunto qué y me responde, si hablamos de un objeto específico y conocido, tenemos el artículo para especificarlo más. Necesito el dinero que te pedí. ¿Qué necesitas? El objeto directo es dinero, ¿no? Entonces, el dinero, porque no hablamos de cualquier dinero, sino el dinero exactamente el que yo te pedí. Quiero el vino que me prometiste. ¿Qué quieres? El vino que me prometiste. Es el objeto directo. Ahora, no es un vino cualquiera, es el vino que me prometiste regalarme. Por eso utilizamos el artículo, porque estamos hablando de un objeto directo específico que ya conocemos o hemos hablado antes. Ahora, cuando el objeto directo es general, no hablamos de un dinero en específico, de un vino en específico, no se utiliza el artículo y esa es la forma de saber si hablamos de algo general o de algo específico. Necesito dinero, bebo leche, quiero vino, no nos importa qué leche, no nos importa qué vino, no es específico. Bueno, con los países. Generalmente con los países no utilizamos el artículo. Vivo en Idaho, en Estados Unidos, en España. Pero cuando pasamos a describir cómo es una ciudad o cómo es un país, ahí sí también lo describimos más con el artículo. La Grecia antigua, la Grecia moderna, el México colonial.
Bueno, con el verbo ser, generalmente no utilizamos el artículo, hoy es jueves, pero cuando queremos decir que hay un evento y tiene lugar, en inglés sería on, ahí sí utilizamos el artículo. El partido es el domingo. The game takes place on Sunday. Solo en ese caso utilizamos el artículo. Ahora, con señor, señora, doctor, doctora, depende. Si yo hablo de otra persona, sí utilizo el artículo. Juan, ¿ha llegado ya el señor Sánchez? Ahora, si yo hablo directamente al señor Sánchez, no utilizo el artículo. Señor Sánchez, pase hacia adelante. Bueno, con ciertas palabras utilizamos el artículo como escuela, colegio, iglesia, cárcel, guerra y trabajo. Vengo de la escuela, en la cárcel. Con otras palabras no lo utilizamos, como casa, clase y misa. Voy a clase, vengo de casa, voy a misa. Bueno, cuando hablamos de los idiomas, generalmente no utilizamos el artículo. Yo hablo español, pero si añadimos más información como un adverbio, ¿cómo lo hablo? Ahí sí utilizamos el artículo. Habla fluidamente el árabe, hablamos muy bien el francés. Entonces, hablo francés, pero hablo muy bien el francés. Hablo árabe, pero hablo fluidamente el árabe. También cuando tenemos de y en y un idioma no se utiliza la tilde. En irlandés no hay palabra no, tomo un curso de ruso. Ahora, otras situaciones en las que es opcional. Hay ciertos países que son esta lista que se pueden utilizar con artículo o sin. Depende de el país. Si estamos en Argentina se dice de una manera, si estamos en París, en España se dice de otra manera. Entonces, escucha cómo se dice en el lugar donde tú hablas español. Con las estaciones, los dos son correctos. En el verano o en verano, los dos se aceptan. Con verbos, lo mismo. El fumar o fumar, los dos son correctos cuando el verbo es el sujeto de la oración. Ahora, cuando hablamos de verbos relacionados con los idiomas, que no es hablar, aprender, escribir, ¿qué puedes hacer con un idioma? Puedes estudiarlo, puedes enseñarlo, puedes saberlo, puedes leerlo. Ahí es opcional. Tú decides si utilizas el artículo o no. Bueno, vamos a pasar ahora al artículo indeterminado, cuando no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Es más general, que es un, uno, unos, unas. Tiene la misma regla, no decimos una águila, sino un águila, pero decimos una amiga y unas hadas. Bueno, ¿cuándo sí necesitamos este artículo? Cuando queremos decir cualquiera. Dame un lápiz, ¿sí? Dame un bolígrafo, cualquiera, no importa. En plural lo mismo para decir algunos. General pero plural. Dame unos tomates, dame unas lechugas, cualquiera, no importa. También para dar fuerza y decir muy o mucho. Mi novio es un holgazán, quiere decir que es muy holgazán. Tengo un sueño horrible, tengo mucho sueño, ¿sí? Es una forma de ser expresivos. Y también para decir más o menos, dame unos 10 pimientos, más o menos 10 pimientos. Bueno, ¿cuándo no utilizamos este artículo? Con, sin, con, tener y buscar. Busco novio, ¿sí? Porque generalmente buscas uno, no hay que especificar si son 2, 3 o 4. Se entiende que es uno y con el verbo buscar no se utiliza. ¿Tienes trabajo? Salís sin dinero. En inglés sería diferente. También concierto, 100, 1000, otro medio. Estas expresiones que en inglés necesitan el artículo, pero en español no, ¿no? En inglés diríamos I have 100. En español tengo 100. I need 1000. En español sería solamente 1000. No hace falta el artículo. Bueno, otro caso en el que es posible el artículo, es posible no tener el artículo. Depende. Cuando yo hablo de mi profesión, mi nacionalidad, mi religión o mi política, yo me estoy presentando, no utilizo el artículo. Diferente inglés. Yo digo que yo soy profesora y no digo I am a teacher. Yo soy estudiante y no I am a student. No hace falta el artículo en español. Soy demócrata, soy hindú. Ahora, si paso a describir cómo soy, ahí sí necesito el artículo para especificarlo más. Mario es un buen hindú. Entonces, Mario es hindú, pero Mario es un buen hindú. Ella es profesora, pero ella es una profesora excelente. Con los verbos tener y haber. No tengo una bicicleta, sino dos. Solamente voy a utilizar el uno para dejar claro que estoy hablando del número 1 y no del número 2. Si eso no es lo que me interesa, nada, no colocamos nada. No hay trabajo, no tengo amigos. ¿Sí? Tener y haber no necesitan el número 1.
el artículo 1 cuando estamos en negativa, solo para dejar claro que no tengo una bicicleta, sino que tengo dos. Bueno, y aquí tenemos oposición de los adjetivos calificativos. Puedes leer cómo si colocamos el adjetivo delante o después del sustantivo puede cambiar de significado. Veremos si tenemos tiempo de trabajar con esto en clase.